Bienvenidos a la Librera Podcast, una semana más. Y bueno, aquí está su servidora Victoria Aldana y del otro lado tengo a Michelle. Saluda, Michelle. Hola. Y bueno, pues con la novedad de que en esta ocasión no vamos a hablar de un libro, sino que vamos a tocar un tema importante. Y la novedad es que vamos a estrenar como una sección en la que vamos a hablar cosas random de libros para hacer más digerible, más diversificarnos en temas en este podcast y pues con la esperanza de que les guste un montón. Y bueno, para el día de hoy vamos a hablar de nuestro primer acercamiento a los libros o cómo fue que nos empezamos a encaminar en esta vida lectora, por así decirlo. ¿Cómo es que agarramos el gusto? ¿Cuál fue nuestro primer libro? ¿Quién fue quien nos orilló a acercarnos a estas puertas hacia mundos maravillosos? Y pues nada, yo me gustaría que Michelle tomara la palabra y nos dijera sus experiencias, que nos dijera si hubo alguien en tu vida que te infundió a leer, si así lo puedo decir. Si alguna vez encontraste un libro que te encantó, alguien te lo recomendó, platícanos, Michelle, ¿cómo fue? No, primero que nada, bienvenidos a esta nueva sección, esperamos les guste mucho. Y pues, empezando con el tema del primer libro que leí o mi historia lectora, creo que sí hubo una persona que me infundió el hábito de la lectura o del que vi el hábito de la lectura, que fue mi abuelito. Yo me acuerdo del departamento de mi abuelito con una pared tapizada de libros, a él le encantaba escribir. Y aunque no conviví mucho con él, creo que su ejemplo me sirvió mucho porque desde chiquita siempre estuve como muy pegada a los libros, sobre todo a los libros infantiles. Eh, en, cuan- en cuanto fui creciendo, en mi casa no había muchos libros, entonces tuve que agarrar lo que había. Me acuerdo de mí misma en la primaria leyendo Juventud en Éxtasis, lo cual creo que no era apropiado. Y fui agarrando como los libritos que iba viendo, libros que creo que me marcaron mucho. En cuanto empecé a leer fue El Principito, como a muchas personas, y otro que me encantaba era La historia interminable de Michael Ende, que es un libro precioso. Si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, no importa que sean adultos, de verdad, es súper disfrutable. Y mi vida lectora como tal, de que siempre me veían con un libro en la mano, creo que fue en la secundaria, cuando se pusieron de moda todas estas sagas juveniles. Leí Los Juegos del Hambre, leí Divergente, leí Maze Runner, Bajo la misma estrella, Las ventajas de ser invisible, o sea, todos los libros juveniles que había yo creo que los leí en la secundaria. Y más adelante, como en tercero, una amiga me prestó Memoria de mis putas tristes de Gabriel García Márquez, que fue como que el primer libro serio que leí. Y a partir de ahí, pues sí, comencé a leer más de literatura seria. También tuve un profesor en tercero de secundaria con el que me encantaba platicar porque siempre me estaba recomendando libros. Y de hecho me volví muy fan de García Márquez. Tengo muchos libros de García Márquez y en la prepa también empecé a leer pues Rayuela, La Tregua, etcétera, ¿no? Como literatura más adulta. Y entrando a la universidad tuve un bloqueo lector. No leía nada de verdad, o sea, como que estaba toda centrada en las cosas de la escuela y no leía nada hasta que conocí a Alan y me prestó La caída de los pájaros y a partir de ahí comencé a leer más y con este proyecto de la librera creo que estoy leyendo más que nunca. Sí, de hecho podríamos decir que leímos, no manches, es que no sabría ni siquiera cuántos contarlos, pero sí leímos 3, 4 libros en un mes, uno por semana, y estuvo cardíaco, estuvo un poco difícil en esos tiempos. El semestre pasado estuvo un poco complicado seguir el ritmo para cumplir con nuestro calendario del podcast. Sí, pues precisamente por eso se nos ocurrió como meter estas secciones alternas a estar leyendo todo el tiempo.
Y bueno, ¿algo más que quieras platicarnos? Nada, adelante. Ok, pues también mi historia, no sé si la puedo decir tan resumida como Michelle, pero yo recuerdo que entré a sexto grado de primaria. Em, yo entiendo que empecé a leer un poco bastante muy tarde a comparación de muchos amigos que empezaron de que no, yo leí en segundo grado y desde ahí para arriba y yo así como que no manches, yo bien tardada. Pero el punto es que para ese entonces en nuestra escuela, cuando ibas a comprar, bueno, cuando tus papás iban a comprar tu paquete de libros, típico de Santillana y cosas así, nos incluían un paquete de libros, era como un baúlcito de libros. Y esto porque creo que fue como un programa de educación en el que incentivaban a leer. Entonces, yo recuerdo que antes de que te dieran ese paquete de libros, tenían pilas y pilas de libros, pero libros como cuentos. Libros en los cuales pues tus papás llegaban, pagaban y te daban el libro, pero eran libros que daban... Estoy siendo muy redundante, perdónenme. Eran libros que daban así sin preguntarte, sin detenerte a pensar. Eran simplemente pilas y te daban uno. Y así como máquinas. Entonces yo pienso que hay muchos compañeros míos a su suerte les gustó o no les gustó la lectura. Y lo digo por eso, porque te lo daban así como que ni les preguntaban a tus papás ni te preguntaban a ti como alumno cuál te llamaba la atención o cuál te gustaba. El punto es que cuando mi mamá fue, pues le dieron uno que se llama También las estatuas tienen miedo. Y librazo, o sea, libro que marcó mi vida lectora de ahí para arriba y jamás volví a soltar un libro, ni a devorarlo. Perdón, ni a terminar de devorarlo. No manches, hermoso. Es un libro de, si no me equivoco, de Andrea Ferrari. Que se me ocurrió prestarlo y jamás volvió y definitivamente no voy a hablar con esa persona para que me lo regrese. Pero, sí. Pero, bueno, yo recuerdo que daban todos los días 30 minutos antes de comenzar cualquier clase para leer el libro que te tocó. Y yo fascinada, realmente, seguramente yo lo terminé mucho antes y muy, muy rápido porque de verdad yo llegaba a mi casa y lo agarraba y lo leía. Entonces, eso fue como un parteaguas en mi vida, porque luego también recuerdo que nos llegaron a poner a leer el Lazarillo de Tormes y la Ilíada, y o sea, de verdad libros que como educación, sí, como institución educativa, no se ponen a pensar que son libros pesados o libros... No son apropiados para personas de esa edad, Exactamente. para nada. Sí, efectivamente. Entonces, siempre he creído que ese es un problema, por lo menos en las instituciones educativas, que ponen a leer a la gente y, bueno, tienen planes para incentivar la lectura, pero mal diseñados. No les ponen a leer libros adecuados al público adecuado. Y eso durante mucho tiempo me pasó a mí. Yo creo que después de leer ese libro, comencé con... Bueno, me topé con varios más, pero no me llenaron, no me gustaron tanto. Y también fui a las personas que se inscribieron a las becas lector, que definitivamente jamás terminé no, o sea, nunca llegué a tener mi beca y en general tampoco me gustaba leer tan a prisa y en el fondo me sentía culpable de que solamente leía para tener dinero. ¿Qué dinero en qué carajos lo iba a gastar si yo estaba muy morrita, o sea, muy, muy chiquita? Creo que ahorita no tengo en ese momento no tenía las necesidades que tengo ahora. Pero el punto es que gracias a que me fui en ese camino, en la biblioteca que estaba aquí cerca de mi casa, me encontré con un libro que se llama Cinema Lux. Si no mal recuerdo, trata de una historia en la que una mujer y un hombre se conocen en un cine y comienzan a hablarse y comienzan a salir. Y pasado el tiempo, se los voy a spoilear, si lo quieren leer, léanlo. Pasado el tiempo, la chica decide ir a la casa del vato, o no me acuerdo si era al revés, pero el punto es que los dos se tenían que decir algo importante y los dos terminan confesándose que son ciegos. Entonces durante todo el libro no te das
no, o sea, jamás te lo esperas. Y es un libro pequeñísimo, un plot twist increíblemente, o sea, jamás me lo esperaría. Y pues nada, un libro precioso que me encanta y que lo llevo en el corazón y que muchas veces he intentado volver a adquirirlo. Pero bueno, ya sabes que aquí tampoco hay tanto dinero para comprar libros. Y bueno, entre esas cosas, pues me topé con mucha gente. Por ejemplo, la primera persona con la que hice un clic fue con mi mamá, definitivamente, porque para quienes no sepan, mi mamá es maestra de español, de lengua materna, de taller de lectura y de redacción y ese tipo de materias. Por lo tanto, yo me acuerdo que una vez cuando estaba de moda Soy 101, bueno, se me hizo fácil hacer el comentario frente a mi mamá de que, sería chido vivir en un internado. Entonces mi mamá no entendió que yo me refería por esta serie y mi mamá me regañó y me dijo, no, ¿qué te pasa? Está horrible. Mira, ten. Y me extendió un libro que se llama Nacida Inocente de Paul Klee o algo así. Librazo también, es una saga de 13 libros del cual me faltaron solamente 2, pero son libros tan viejos de una editorial que se llama Roca, que no los he podido volver a conseguir, no los he visto y casi que están en subastas si los buscas en Mercado Libre o cosas así. Entonces también fue como ese tipo de lecturas juveniles y que definitivamente le dio al clavo en la etapa en la que yo estaba de adolescente y fue suficiente para que me atraparan en la lectura. Después comencé a juntarme con otras chicas que efectivamente también leían libros juveniles y sagas distópicas como Los Juegos del Hambre, Divergente, etcétera, etcétera. Yo también pasé por ahí y, y bueno, y luego de un tiempo para acá me empezó a gustar el cine y vi Lolita de Stanley Kubrick. Me enamoré, luego vi Lolita de Alan Lyne, perdón. Y luego dije, hay un libro, y me metí a leer el libro. Y desde ahí mi vida lectora jamás volvió a ser igual, porque es literatura rusa de Vladimir Nabokov. Además toca temas muy fuertes de una forma muy maquillada, muy linda y muy romántica. Pero bastante muy peligroso para las niñas que también lo leyeron y pensaron que estaba bien lo que leyeron. Entonces, digo que no fue mi vida lectora a partir de ello porque pues es un libro para adultos prácticamente y también ese fue como el libro que me llevó a leer a García Márquez, también con Memoria de mis putas tristes y fue el primero que leí de él. Tengo por ahí trunco el de 100 años de soledad. También tengo trunquísimo Rayuela porque con el pasar de los días y del tiempo, comencé a darme cuenta que dejar un libro a medias no está mal y que es un tabú definitivamente la gente que dice, es que tienes que acabarlo, o sea, acaba lo que empiezas y cosas así. Y ya, pues realmente en todo ese camino me metí a talleres de escritura o clubes de escritura con un profe que se llama Martín. Ojalá si está escuchando eso, un saludote porque también fue una persona que me inculcó mucho tanto la lectura como la escritura. ¿Quién más? Y pues ya, amigas y amigos que me prestaban libros y nos prestábamos libros y esas personas sí me los regresaban y yo también regresaba los libros. Era un mundo color de rosa en el que yo sentía que los libros definitivamente se regresaban o tenías la esperanza de que regresaran a ti. Pero bueno, ya fui creciendo y comencé a darme cuenta que el amor así es, el amor es libre y no esperes que regresen los libros que prestas. Ay, qué triste. Sí, la verdad. Ahorita que mencionabas lo de la educación y eso, me puse a pensar y me di cuenta de que ninguno de mis maestros de español me motivó a leer. O sea, y eso habla mucho del sistema. Justo las personas que me motivaron a leer, el profesor que me motivó a leer era maestro de música. O sea, nada que ver. Y las personas que fui conociendo después tampoco tenían nada que ver con mis maestros y creo que es algo que se tendrían que estar replanteando las escuelas, ¿no? Porque luego escuchamos lo que nos tienen que decir en la escuela y como que nos quedamos con el estigma de que leer es súper aburrido y leer es lo peorcito y lo hacemos por obligación y está súper mal.
Sí, también creemos o bueno, creo que como yo lo di a entender, era que comenzar a leer y forjar ese hábito es como una línea, cuando en realidad, por lo menos en mi caso, fue como leía y luego ya no me gustaba y luego o ya no encontraba nada que me interesara y luego me topaba con algo y lo leía y me iba así como devoradora y luego ya no me gustó y luego me estancaba, o sea, creo que a varias personas nos pasa y pues es un camino así como piedroso. Entonces, también me acabas de recordar cuando estaba en secundaria un libro que nos daban a cierto grado de secundaria, que no me acuerdo cuál era, pero el punto es que este profe que se llama Martín también nos extendió las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Y tampoco no puedo olvidar el boom que hizo Benito Taibo con Persona Normal. Libros preciosos, o sea, pero libros como para que comiences a valorar a valorar un libro, tanto por la historia como por la forma que tienen, o sea, ya sabes que luego medio las personas que leemos somos bien fetichistas con los libros y sus siluetas y sus portadas y las ediciones y etcétera, etcétera. Y por ejemplo hay un libro de Benito Taibo que se llama Desde mi muro y prácticamente recopiló muchas publicaciones de Facebook y las puso en un libro y hay una parte en la que habla de cómo era bien compa de José Emilio Pacheco y en su casa siempre hubo escritores y personas así como bien importantes para la literatura, pues. Y José Emilio Pacheco iba y comía en su casa y bromeaba y platicaba con sus papás y con él y sus hermanos. Entonces, güey, bien fantástico. Y esta publicación la hizo a propósito de que murió José Emilio Pacheco y que ya hace unos días cumplió 7 años de fallecido. Sí, tengo muchas ganas de leer Persona Normal. El Sí, otro día recomendadísimo. vi una plática de Benito Taibo de una universidad, creo, y empezó dando las introducciones de muchos libros. Y, o sea, la plática como que me enamoró y sí me dieron muchas ganas de leerlo. Sí, también es compa, es bien buen pedo el Benito Taibo. O sea, yo tengo una fotito con él en una FENAL. No inventes. Ajá, y luego también pues lo he visto muchas veces, porque como ya ves que trabajo en logística y a veces, bueno, he trabajado bueno, solamente 2 años, en la Feria del Libro. 3 años seguidos vi a Benito Taibo y ya hasta los saludo así como, o sea, seguramente ni se acuerda y ni, pues de tantos niños que ve, no creo que se acuerde de mí, Pero ya para ti es pero compa. sí, ya se cuenta. Y no, también, o sea, de verdad sí saca plática, es bien amable. También su hermano, también lo conocí, a Paco Ignacio Taibo II. Y solamente, bueno, lo conocí ya muy, muy en persona y hasta tengo foto con él también. Porque un periodista que conocía en ese entonces me dijo que sí le ayudaba a tomar fotos mientras él entrevistaba a estos personajes. Y me dio la oportunidad de estar bien cerquita de Paco Ignacio, porque Paco Ignacio es como más periodístico y más historiador, y Benito, es más de historias, cuentos, novelas, cosas así. Son muy diferentes, pero los dos son muy personajes, o sea, personas bien, bien padres, no sé. Ahorita, cambiando un poquito de tema, ahorita que mencionaste Lolita, y aprovechando para hacer una recomendación, acabo de leer El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Y justo este es un tema que habla está bien fuerte el libro, habla de pedofilia y tiene muchas, se cuenta que antes de cada capítulo, que está narrado por dos personajes, tiene una cita de libros que tienen esta temática y tiene varias citas de Lolita. Yo pienso que te gustaría mucho, aprovechando para hacer la recomendación. Pues yo creo que sí me la voy a quebrar en un día de estos. Y bueno, también sabes que eso me olvidó decir, tú sí lo mencionaste, pero yo no, realmente ahorita reflexionando, otra persona que marcó, o bueno, que hizo otro parteaguas en la lectura que leo actualmente, es Alan. O sea, porque también desde que lo conocí, él así como que siempre infundiendo la obra de escritoras. Y si no fuera por él, creo que yo también estaría estancada ahorita, porque yo sentía que no había como algo que me llenara tanto. Porque también otro autor que de pronto nos mensajemos por ahí en Instagram es Arturo J. Flores. Él hizo Te lo juro por Salo.
y pues libro contemporáneo mexicano, me encantó y yo como que empecé a entender que me gustaban ese tipo de libros que eran así como chuscos, como que abordaran temas acá como sexualones o también medio perturbadores en otros aspectos, o sí, como muy hablando sin pelos en la lengua. Y a partir de que leemos a este Carlos Velázquez y a Guadalupe Nettel con el libro de Pétalos, como que ahí empecé a autoconocerme otra vez, como explorar qué es lo que realmente me llama la atención en la literatura. Porque antes me gustaba mucho como la literatura que estuviera en torno a una historia como Lolita, que sí, o sea, a mí era raro, no sé cómo explicarlo, pero al final de cuentas como que luego cuando vas creciendo vas buscando diferentes estilos de escribir, de historias, y esos aspectos técnicos en la literatura que yo realmente no sé, pero en general como que vas buscando o inclinándote por ciertos géneros. Te entiendo perfectamente, pero antes de todo esto estaba estancada con Gabo y si te fijas todos los libros que mencioné antes de la universidad son de autores hombres. Entonces sí esto abrió como mi panorama fue como de, güey, hay otras cosas que leer, ¿no? Y hay otros estilos y otras temáticas de hombres y de mujeres que a lo mejor no conocía. Entiendo perfectamente que pues yo también estaba súper estancada con lo mismo y con lo mismo. Y a partir de ahí fue como, wow, hay otras cosas. Sí, y que por si hace falta aclararlo, este podcast nació a partir de lo que está diciendo Michelle sobre dar a conocer la obra de escritoras mexicanas. Ahorita, luego nos empezamos a extender a latinoamericanas y próximamente vamos a hablar de mujeres, perdón, de escritoras universalmente, vaya. O sea, vamos a retomar a Mary Shelley más adelante, bueno, a mujeres estadounidenses. También me interesaría algún día abordar algo como brasileño, algo africano, algo asiático, también se me haría como interesante, pero por eso iremos forjando el camino de la Librera Podcast para irnos abriendo más y conocer a mujeres escritoras que definitivamente valen la pena. Y bueno, pues ya para ir dando un cierre, bueno, no sé si quieres decir algo antes, Michelle. No, pues nada, nada más que si alguien, pues, quien nos esté escuchando y que a lo mejor no sea un ávido lector, pues que sepa que hay muchísimas opciones, que no es necesario empezar a leer clásicos, que no son necesarios, que pueden leer lo que les dé la gana, sean sagas juveniles, sea lo que sea. De verdad, leer es maravilloso y no tiene por qué ser un estigma. Así es, aquí defendemos leer lo que quieran, la verdad. Y empezar por donde gusten, porque luego sí hay gente bien pretenciosa en la lectura que intenta imponer solamente un autor o solamente un género. Y seguramente mucha gente ha de estar pensando en alguien que fue así con ellos. O sea, que ay, no lees a Octavio Paz. No manches, súper inculto, güey. Sí, la neta. Claro. Bueno, Michelle, ¿gustas leer lo que hicimos en Instagram esta semana? Sí, esta semana pusimos una encuestita, unas preguntitas y les preguntamos a ustedes cuál había sido el primer libro que habían leído o que había marcado su vida y nos mandaron varias historias. Empezamos con El Principito, que también lo mencioné y que creo que fue como muy importante para muchas personas para empezar a leer, niños y adultos. Em, Luego un libro para niños que se llama Matías y el pastel de queso. Acá nos comentan una historia sobre que para su clase, una chica para su clase de secundaria tenía que hacer un análisis de un libro y eligieron 11 minutos de Paulo Coelho y que como el libro tocaba temas sobre sexualidad, el profesor se quedó como todo sacado de onda, infartadísimo por lo que habían leído estas chicas, que también es un tema interesante.
y también se puede abrir muchísima discusión. Sí, fue Gaby Paredes, un saludo Fue para Gaby ella, si es que nos Paredes. escucha. Sí. También Adrián, me parece, nos recomienda Una semana en Lugano de Francisco Hinojosa. Parece ser también un libro para niños que es sobre ciencia ficción. Juan Salvador Gaviota también nos lo recomiendan. Es como un libro, me parece que es un libro de reflexión o de autoayuda. Me parece haberlo leído en algún momento, pero no me acuerdo. Luego están tus recomendaciones, Vico, que son Cinema Lux y también Las estatuas tienen miedo. Acá también nos cuentan una historia algo graciosa, que el primer libro que leyó fue La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, y este chico nos cuenta que en una pelea su mamá se lo arrojó a su papá eh, bastante violentamente, entonces el libro se dañó y pues se lo acabaron regalando. Y pues le gustó. Finalmente creo que fue un acercamiento poco común a los libros. Marianela nos comparte que su primer libro fue Mujercitas. Ella le decía libro largo sin dibujitos, lo leyó a los 8 años y que siempre quería volver rápido de la escuela para poder seguir leyéndolo. También nos recomiendan Los hornos de Hitler, que fue recomendación de su mamá. Creo que fue tu hermana, ¿no, Vico? Sí, es mi hermana y sí, mi mamá, a mi mamá le gusta mucho las historias bélicas y todo lo que tenga que ver también con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues se le hizo buena idea de, recomendárselo a mi hermana. Pero al parecer le gustó. Sí. Fue buena recomendación. También nos hablan de Harry Potter y la piedra filosofal, que tenía como 8 o 9 años y lo leyó en unas vacaciones en casa de su abuela. Creo que fue Ari. Y Marcos nos platica que fue Frankenstein y que abrió sus paradigmas y porque se dio cuenta de que fue escrito por una mujer. Y pues creo que eso es todo. Sí, que la historia de Mary Shelley es, bueno, no sé si lo pronuncio bien, pero esa sí, ¿no? Fue como muy discriminada y no la tomaban en cuenta porque la mayoría de las personas que escribían literatura en ese momento eran hombres. Y no fue hasta que ella salió a la luz y dijo, yo escribí terror y soy mujer. Justo Mary fue hija de dos escritores muy importantes. Su mamá fue una escritora feminista muy importante y ella conoce muy joven a un escritor llamado Percy Shelley y se enamora, se la roba básicamente. Hay toda una historia. De hecho hay una película ahí por si gustan en Netflix sobre la vida de esta autora. Y justo cuando quería publicar el libro, las editoriales no las optaban porque, o sea, era una idea magnífica, pero ¿cómo era posible que lo hubiera escrito una mujer? Y muchas veces le ofrecieron que lo publicara bajo el nombre de su esposo, de Percy. Y no lo publicaron hasta que le propusieron publicarlo de manera anónima y que Percy fuera quien hiciera la introducción al libro. Más adelante ya se publicó el libro con el nombre de Mary, pero primero se publicó anónimamente. No, qué triste ser mujer, tanto actualmente como en ese entonces, la neta. Y pues bueno, yo tengo un comentario respecto al Principito. Señores y señoras, no, por favor no piensen que El Principito es un libro para niños o que debería de leerlo un niño de 8 años. Probablemente sí, probablemente lo lean, o sea, no hay que ser como prejuiciosos respecto a que los niños son tontos, no, porque la verdad es que sí lo entienden. Solamente yo pienso que El Principito es un libro como que dirigido hacia otro tipo de público y que, no sé, de alguna u otra forma, cada quien hemos caído en su trampa y hemos llegado a leerlo. Solamente que no me gusta mucho que lo difundan y lo recomienden como un libro para niños, porque realmente tiene un mensaje poderoso. Sí, tiene un mensaje precisamente para pues los adultos, ¿no? Sí, yo siento. Que de todos modos, Anthony, si no me equivoco por ahí, yo una vez leí que maltrataba a su esposa horriblemente, ¿eh? El tema de separar al autor de la obra también
platicaremos en algún podcast. Ay, sí. Bueno, muchachos y muchachas, ya estamos por terminar. Y queremos terminar haciendo un jueguito, una pequeña dinámica entre Michelle y yo, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado, ya han visto. Si alguien aquí ubica a Fátima Orozco o las palabras de Fa en YouTube, es una chica que forma parte de la comunidad de BookTube. Hacía unos videos que era un tipo de reto y se le llama Desafío Infinito, en el que lo juegan 2 personas y cada una tiene que decir la mayor cantidad de libros posibles en 1 minuto y quien diga más gana, obviamente. Es una dinámica que parece fácil, pero es complicada porque para empezar o sea, haces trampas y estás viendo libros. Y las reglas son las siguientes, o sea, simplemente en 1 minuto dices la mayor cantidad de libros y si dices libros de una saga tienes que decir el libro completo, es decir, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Misterio de Azkaban, o sea, tienes que decir el nombre completo, no puedes decir Harry Potter 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Todo hasta aquí bien, Michelle? Sí. Ay, perdón si resulto humillada después de esto. Pero no veas tu librero, Michelle, estoy confiando en ti. No. Ok, ¿con quién quieres empezar? ¿Conmigo o contigo? Tú empieza. ¿Yo? Sí. Ok. Ok, ¿tienes por ahí un cronómetro en el que pongas 1 minuto? A ver, espérame. Vale. Y si puedes, los cuentas, ¿va? O sea, los libros que yo diga, porque no, o sea, obviamente no vas a contar yo con la presión que ejerce este tipo de retos. Ok. Tú me dices cuando ya empiece. Ok. Ok. A la cuenta de 3, pones, ¿va? Ujú. Uy. 1, 2, 3. Listo. Harry Potter y la Piedra Filosofal, Persona Normal, Frankenstein, Pétalos, el matrimonio de los peces rojos, Christian Grey, ¿cómo se llama? 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras, 50 sombras liberadas, no, 100 años de soledad, mi mamá me está ayudando, ¿sí escuchan? Oye. ¡Ese es trampa! La efeba salvaje. También las estatuas tienen miedo. No, qué complicado está esto. ¿Ves la presión? Se acaba el tiempo. Tanto sigue, güey. Dijiste 11 libros. El Principito de Antoine. Ya ves. Mira, ni porque me estaban ayudando, que era mi mamá que está aquí atrás, ni así puedo. Ok, sigue, es tu turno. Ok, deja, respiro tantito. A ver. Si quieres, yo cuento 3 y ya pones a grabar. Perdón, a contar. Vale. Vale, ¿estás lista? No, ¿verdad? 1, 2, 3. 100 años de soledad. Crónicas de una muerte anunciada. Pedro Páramo. El matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. El huésped de Guadalupe Nettel. La caída de los pájaros de Karen Chasek. Caer es una forma de volar de Karen Chasek. Flores en el ático. Orgullo y prejuicio. Frankenstein. La historia interminable. Los Juegos del Hambre de Susan Collins. En llamas, Susan Collins. Sin Sajo, Susan Collins. Divergente, saga Divergente Leal. Saga Divergente... Ay, Dios, ya me estoy confundiendo, güey. La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Ya se va a acabar el tiempo. Güey, ya se acabó.
Lo siento. De todos nos ganaste, güey. Dijiste, creo que entre 13 y 14 libros. Bueno. No, creo sí, que güey. es tanto. Y mira, yo me quería ir por los más fáciles, así como que Harry Potter, 50 sombras liberadas, cosas así, güey, porque son libros, güey, que son tan comerciales y que son los primeros que te vienen a la mente. Se te quedan grabados en la mente. Sí, por si no se lo, por si no se lo esperaban, yo leí 50 sombras de Grey, pero solamente el primer libro. Yo no la leí. Vi la película y quedé espantada. No, el libro está horrible. Pero pues yo también cuando leí cuando leí 50 sombras de Grey, ya había leído antes, te lo juro por Salo. Perdón, no, perdón. 120 días en Salo o los 120 días de Sodoma, así se llama. De Marqués de Sade. Y también ya había leído Julieta y Justín y todo eso. Entonces ya no me asustaba, ya no me. No, yo no sentía nada. No me provocaba ningún tipo de asco o de polémica. Yo leí Justine y fue como... No, quedé Pobrecita. asqueada, pero quedé enojada. Todo el mundo era un desgraciado en ese libro. Sí. Dios mío. Así son los libros de Marqués de Sade, bien locos, güey. Pero bueno, ya nos extendimos mucho. Igual, ¿quieres cerrar con algo? No, nada más que regalen libros, que si quieren forjarse el hábito de la lectura, que por lo menos lean 10, 15 minutos todos los días y cuando menos se lo esperan van a ser horas de lectura. Que lean lo que ustedes quieran, que empiecen por el libro que más les llame la atención, que se vea una elección propia, que nadie les imponga que leer. y nada, sobre todo que sea una actividad divertida y relajante. No se estresen y que en definitiva no terminen de leer un libro algo a fuerzas. Si no les está llamando la atención, si no les está gustando, no lo fuercen. Yo creo que los libros tienen su tiempo y su lugar. Y nada más, era todo. No, pues creo que diste al blanco. Justo eso, la lectura es para aprender, sí, pero también para disfrutar. Entonces, lean lo que les guste, no lo vean como una obligación, simplemente como una actividad que nutre y que llena y que es divertida, entretenida. Y pues eso básicamente. Bueno, acotar como siempre, no olviden seguirnos en Instagram, estamos como La Librera del Podcast, en Facebook estamos como La Librera. Y en YouTube. Y en YouTube también estamos como La Librera Podcast. Estos episodios también pues van a estar, si nos escuchan desde Spotify, también están disponibles en YouTube. Y también va a estar disponible, bueno, vamos a intentar que esté disponible en Google Podcast. Y esto solamente es para que este podcast esté al alcance de todas las personas, que no es a fuerzas pagar Spotify. Y pues queremos hacer como esta actividad de democratizar la lectura y este tipo de contenidos, que sea fácil de fácil acceso, para que se den una vuelta y realmente ese era el anuncio, ¿no? Como que tenemos nuevas plataformas donde va a estar disponible este podcast para que lo disfruten. Así es. Pues bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final en este largo podcast. Sí, un poquito. Sale pues, muchachos, y ahí disculpen una disculpa a Alan, que es quien nos está editando el audio. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Bye, cuídense y hasta la próxima. Bye. Bye, lean mucho.